Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea, un experto en temas de seguridad. Doctor, me da gusto saludarlo. Don Ricardo, aquí estamos, a la orden como siempre. Doctor, pues terminó la Cumbre de las Américas y pues acusaciones muy serias de congresistas de Estados Unidos sobre el papel de México frente al narcotráfico. Algunos acusaron directamente de complicidad. ¿Frente a qué estamos, doctor? Realmente tenemos una dificultad en términos del gobierno de nuestro país por la percepción que el titular del Ejecutivo Federal tiene sobre los asuntos internacionales y los asuntos exteriores. Este aspecto está de alguna u otra manera mediatizado por su idea de que todo proceso de política exterior tiene que ser de política interior. Y bueno, en el contexto en que coincidió esta novena Cumbre de las Américas, hubo una serie de hechos reveladores, señalamientos, afirmaciones que han caído en la especie del embudo en donde el gobierno ha pasado de ser una especie de actor omiso frente a la narcodelincuencia a una entera complicidad. Ese es el contexto más fuerte y delicado que obviamente surge al calor de las campañas electorales, pero que en Estados Unidos tiene que ver con la posición adoptada por el presidente de tratar de llevar a un extremo su postura de no asistencia si no se convocaba a determinados países que para el modelo norteamericano son países dictatoriales, violadores de derechos humanos y ajenos a la democracia. Pero además, doctor, hay acusaciones también en ese sentido de que México está solapando a narcogobiernos, específicamente refiriéndose a Venezuela y a Cuba. Esto nos coloca en una posición también muy cuestionable para nuestro país, para el gobierno y por supuesto para la relación diplomática con el vecino del norte. Sin duda, los señalamientos que usted bien decía de parte de los legisladores estadounidenses son muy fuertes. Esto conlleva de manera casi automática en las agencias estadounidenses una serie de investigaciones sobre la manera en que actúan los gobiernos, sea Andrés Manuel, sea cualquier otro gobernante en turno en todas las Américas y en el mundo, hay que decirlo así. Entonces, el riesgo que hay es un riesgo de señalamiento en el que lamentablemente el propio presidente ha contribuido a esa percepción por distintos actos, por distintos discursos, señalamientos y lo más fuerte, su última visita a Sinaloa, a Badiraguato, ese tipo de acciones ya van más allá del límite de una provocación o de un señalamiento, aquí estoy y yo lo puedo hacer y lo quiero hacer, para caer realmente en actos impropios de alguien con su investidura. Y además, doctor, mientras veíamos esto, la Cumbre de las Américas, bueno, pues terminó una elección o un conjunto de elecciones estatales, entre otras Tamaulipas y Quintana Roo, en donde hay abierta claridad, hay indicios muy claros de que participó el crimen organizado en estos procesos electorales, en los lugares donde controlan algunos municipios, casualmente Zapato a favor de Morena, etcétera. ¿Esto cómo pone a la democracia mexicana frente al mundo y sobre todo al vecino del norte? Bueno, en gran medida, algo que en alguna ocasión comentábamos con usted precisamente, recuerdo que el dato era que la injerencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales nos llevaba a una posición que conocíamos después de, o el mismo día de la jornada electoral. En esta ocasión ocurrió algo muy sintomático. Pareciera que todo el proceso de intervención por parte de la delincuencia
en términos del proceso electoral fue antes, una semana antes, 3 días antes, un día antes, y lo que vimos en algunos casos, por ejemplo el caso de Durango, que fue muy señalado, era muy evidente que había cierto injerencismo, ciertas intervenciones, lo que ocurrió en el contexto previo en Tamaulipas, lo que está pasando en Quintana Roo, sin duda alguna, nos ha colocado en una posición en donde no podemos ocultar, sin que caigamos en el exceso de decir que solo interviene la delincuencia cuando hay homicidios. No, también la violencia a la legislación electoral, incluidos algunos funcionarios gubernamentales, tanto federales como estatales, es un acto de una provocación que lo único que hace es enturbiar el proceso electoral en sí mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los señalamientos tienen ese fundamento. No necesitan pedir, denme la evidencia o algo, cuando estamos viendo una serie de videos claros de quienes han intervenido, de la manera en que están interviniendo y violentando la ley sobre todo. Entonces, este es un tema fuerte. En estos días ya estamos al revisar, lamentablemente es a posteriori, al revisar las acciones, los datos, las casillas zapatos, las quejas, las demandas de compras de votos, por ejemplo, son brutales. Y bueno, esto va a tener una gran consecuencia en esas entidades. Ahora bien, en una lucha, en un proceso electoral, pueden hacer todas las partes lo que consideran fundamental para ganar. Y entonces, miren esto que están señalando ya varios analistas en términos electorales. Por ejemplo, donde no hubo tal conflicto visible es que la plaza está controlada por la narcodelincuencia. ¿Qué es lo que está fallando? No es la democracia, no son los ciudadanos, ni siquiera la autoridad electoral, para decirlo así, mucho menos las autoridades que tienen restricción. Lo que estamos visualizando es el nivel de controles y la lucha que se dio. Tal pareciera que en estos procesos electorales la batalla fue entre cárteles o grupos criminales y no entre las posiciones políticas partidarias ni entre los candidatos mismos. Y eso no solamente deja un mal sabor, sabemos el riesgo que puede implicar ya bajo los términos actuales de quiénes gobiernan las entidades y cuál podría ser hasta cierto punto su grado de complicidad o vinculación con la propia delincuencia. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.